Desafiar inmediatamente al centro con un peón de flanco influye inmediatamente en la dinámica espacial del tablero y sugiere intenciones agresivas. Al solidificar el control central mientras se prepara un avance D5, se crea una estructura de peones flexible para el juego de peones de la reina negra. Abrir el centro de esta manera tiene como objetivo aprovechar el espacio inmediato y lanzar un ataque al peón D7. Al desafiar al centro de frente, esta respuesta crea inmediatamente una tensión dinámica de peones, lo que obliga a las blancas a decidir el destino del campo de batalla central. Golpear el peón central inmediatamente abre líneas, lo que obliga a las negras a reaccionar y potencialmente ceder la iniciativa en la columna D. Recuperar el peón abre la columna C, un potencial campo de batalla para las torres, y establece una sólida cadena central de peones para las negras. Al establecer un control central, las blancas pretenden crear una presencia dominante de peones, lo que podría presionar la estructura de las negras. Desarrollar un caballo para controlar las casillas centrales y prepararse para el enroque es un paso fundamental, con el objetivo de solidificar la estructura de peones contra el ambicioso centro de las blancas. Al desarrollar el caballo hasta su casilla más activa, esta pieza ahora influye en el peón D5 y se prepara para una posible expansión del flanco de rey. Al solidificar el centro de peones, las negras se preparan para una lucha en desarrollo mientras permiten a las blancas una ligera ventaja de espacio. Desarrollar el caballo hasta su puesto avanzado natural solidifica el control central y se prepara para el enroque, armonizando las piezas blancas para la inminente batalla posicional que se desarrollará en todo el tablero. Al desafiar instantáneamente al caballo en C3, este alfil tiene como objetivo alterar la estructura de peones centrales de las blancas y potencialmente crear una clavada inmediata, forzando una decisión e impactando el desarrollo del flanco de dama de las blancas. Desarrollar el alfil en D3 solidifica la estructura central de peones de las blancas y se prepara para enrocar en el flanco de rey, apuntando a una configuración cómoda y armoniosa donde las piezas trabajen juntas de manera eficiente. Las negras ofrecen inmediatamente un peón para liberar a su alfil y abrir diagonales para sus piezas, alterando la estructura central de peones de las blancas y apuntando a un juego activo de piezas. Esta táctica, aunque aparentemente arriesgada, puede conducir a un contrajuego dinámico si las blancas no tienen cuidado de consolidar su ventaja. Material. Capturar el peón en C4 recupera material de manera eficiente e inmediatamente desafía la estructura central de peones de las negras, abriendo líneas para las piezas blancas y estableciendo una presión potencial en la columna D. Finalmente, el monarca busca refugio de la tormenta del centro, un paso crucial para movilizar esas piezas menos activas y asegurar un perímetro defensivo. Esta maniobra fundamental, aunque aparentemente pasiva, libera el potencial de contrajuego en el flanco de dama y permite el desarrollo de las piezas menores restantes hacia casillas más activas. El enroque en el flanco de rey ahora asegura firmemente la monarca. Un paso preparatorio crucial antes de iniciar potencialmente avances del peón central o sondear el flanco de dama, con la intención de asegurar la casilla B5 y potencialmente iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama. Esta jugada desafía sutilmente la colocación del alfil blanco y apunta a ganar espacio para respirar, insinuando un deseo de liberarse de la rigidez inherente del centro.
Recuperar el alfil de su casilla momentáneamente expuesta establece un sutil reordenamiento de piezas, con el objetivo de consolidar el centro y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama con B4, al mismo tiempo que ofrece un mejor alcance diagonal para el monarca. Buscando espacio en el flanco de dama, este peón avanza agresivamente, buscando desbaratar el alfil blanco y afianzarse en ese flanco. Potencialmente abre líneas para la torre negra y se prepara para disputar la columna B. Sin embargo, esta expansión territorial también podría crear un peón atrasado o debilitar la estructura de peones si las blancas pueden explotar la sobreextensión. Iniciar un ataque de peón puede alterar dramáticamente la estructura de peones, con el objetivo de apoderarse del espacio central y restringir el desarrollo de las negras, aunque simultáneamente abre líneas para el contrajuego y potencialmente crea debilidades. Cambiar el alfil por el caballo deshace la estructura de peones de las blancas, liberando potencialmente las piezas de las negras para un papel más activo, aunque también otorga a las blancas una mayoría de peones centrales. El sacrificio de material aquí apuesta por la alteración de la estructura de peones de las negras, abriendo potencialmente líneas hacia el rey y creando debilidades a largo plazo, incluso si el déficit material inmediato es significativo. Retirar estratégicamente el alfil para crear líneas de ataque para la dama y la torre, reforzando simultáneamente la defensa de los peones en el flanco de dama. Sacrificar el peón en F7 desata un ataque feroz, con el objetivo de explotar al rey negro expuesto y alterar la estructura de peones de las negras. Con un trueno repentino. Garantizar la seguridad del rey es primordial después del contundente intercambio en F7, evitando cualquier intrusión táctica inmediata de las piezas activadas del oponente. Liberar al alfil a F4 inyecta tensión inmediata, mirando al rey no enrocado y preparándose para explotar las debilidades estructurales de la cadena de peones. Es una audaz declaración de intenciones para perturbar la armonía en desarrollo de las negras y tomar la iniciativa. Recuperar el espacio central con el caballo solidifica la estructura de peones de las negras, ofreciendo un defensor muy necesario para el ahora más vulnerable flanco del rey mientras se prepara para una posible actividad en el flanco de rey. Desbloquear la columna H proporciona una clara vía de ataque, lo que obliga a las negras a enfrentar una creciente ventaja espacial y la amenaza inminente en las proximidades del rey. Esta jugada, A4, desafía inmediatamente al alfil fianqueto y busca desenredar los peones negros del flanco de dama, forzando una decisión en las casillas oscuras. Introduce una escaramuza táctica, que podría conducir a intercambios que podrían simplificar la posición o abrir líneas para acciones futuras. El caballo de F6 se encuentra apoyado y las negras esperan aliviar la presión que ha estado ejerciendo el peón avanzado de las blancas en D5. Consideremos las repercusiones de la posterior recaptura de White, ya que podría solidificar su control central o crear debilidades. La torre ahora ancla la columna C, una audaz afirmación de control que tiene en cuenta la vulnerable estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente abre vías para una mayor presión en caso de que las negras pierdan sus piezas. Desarrollar el caballo en E7 tiene como objetivo reforzar el peón de D5 y ofrecer una casilla de retirada para el alfil en A5 en caso de que sea atacado por la torre en C1. Al mismo tiempo que se prepara para mover el otro caballo a G6 para disputar el flanco de rey debilitado.
Fortalecer el alfil en C5 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y crear posibles vías de ataque en el flanco de dama, controlando casillas clave y ejerciendo presión sutil sobre el caballo inmovilizado. Se desarrolla una fascinante escaramuza posicional cuando las negras introducen audazmente el caballo en el corazón de la posición de las blancas, desafiando el control establecido y amenazando con desmoronar la estructura central de peones. Este atrevido puesto de avanzada para el caballo en E4 promete una lucha dinámica que potencialmente perturbará el desarrollo armonioso de las blancas y creará oportunidades tácticas al obligar a las piezas blancas a reaccionar. Observe cómo este caballo central pretende explotar las debilitadas casillas oscuras que rodean al rey blanco y cómo influye en la batalla en curso por la actividad de las piezas. Desbloquear la columna D con el cambio de dama indica un intento deliberado de simplificar hacia un final potencialmente favorable, aprovechando la iniciativa obtenida de la actividad de las piezas. Al cambiar el alfil en D8, las negras inician una transición crucial hacia el final, con el objetivo de simplificar la posición y potencialmente explotar la dama ligeramente fuera de lugar de las blancas. La recaptura inmediata del caballo abre una columna central y libera su torre, preparándose para ejercer presión sobre la columna D, donde ahora está expuesto el rey negro. La captura del alfil despeja el camino para las piezas blancas, pero el rey negro todavía disfruta de cierto santuario por el momento. La preocupación inmediata es reforzar las casillas claras y prepararse para la inevitable lucha por el control central a medida que el juego avanza hacia su probable fase final. Esta maniobra, que restablece la influencia de la torre en la columna abierta, señala la intención de explotar las debilidades persistentes en torno a la monarca negra. Sin las damas, las blancas pretenden coordinar las piezas restantes para un avance ofensivo, aprovechando la presión diagonal creada por el alfil en B3 y preparándose para posibles avances de peones o sacrificios de piezas. El juego ha pasado a un medio juego complejo donde la actividad de las piezas y el control de las líneas abiertas son primordiales. Este reposicionamiento de la torre es un paso clave en el plan de las blancas para activar sus fuerzas y generar amenazas. El alfil en E7 ha sido colocado de forma algo pasiva, y este movimiento de torre podría crear oportunidades para que las blancas lo ataquen directa o indirectamente, obligando a las negras a realizar maniobras defensivas. El panorama estratégico ahora favorece la capacidad de las blancas para presionar la estructura del flanco de dama de las negras, y la presencia de la torre en la columna añade una dimensión de ataque crucial a la posición de las blancas. El alfil se retira a una diagonal más activa, con el objetivo de controlar las casillas más allá de la refriega inmediata y, potencialmente, aliviar a la casilla G6 de su actual deber defensivo. Este movimiento, que recupera la casilla central del alfil, consiste en redistribuir las piezas con una nueva armonía, con el objetivo de ejercer presión a lo largo de la columna C y prepararse para posibles avances en el flanco de dama. Aprovechar la columna abierta, sí, ahora se vuelve primordial, y establecer una presencia allí con la torre es un paso lógico y proactivo para desafiar las piezas centralizadas de las blancas y prepararse para posibles escaramuzas en el futuro. Al soltar un caballo en las casillas centrales, las blancas pretenden perturbar el desarrollo armonioso de las negras y desafiar la influencia de la pareja de alfiles.
Este posicionamiento agresivo presiona inmediatamente las casillas y obliga a las negras a reaccionar, creando potencialmente debilidades o simplificando la posición a favor de las blancas. Esta maniobra vuelve a centrar al alfil, buscando la participación activa del flanco de dama y un potencial escudo para el flanco del rey. Girar el caballo hacia E6 toma el control de un puesto central crítico, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor del rey. Esta colocación del caballo, apoyada por el alfil en C2, ejerce una presión significativa y limita la movilidad de las piezas negras, forzando una postura reactiva en lugar de permitir un mayor desarrollo de las piezas negras, liberando la torre a una fila más activa. Este sacrificio de peón tiene como objetivo interrumpir la presión potencialmente aplastante de las blancas en el flanco de dama y traer las fuerzas restantes de las negras al juego. Sin embargo, deja al rey negro con menos defensores y podría acelerar la pérdida de material si las blancas pueden coordinar un ataque a la debilitada estructura real, tomando la iniciativa para eliminar el caballo inmovilizado. Las blancas inician una secuencia decisiva, con el objetivo de explotar la estructura comprometida del flanco de rey de las negras y potencialmente liberar la columna D. Este intercambio, aunque aparentemente sencillo, despeja estratégicamente el camino para las torres blancas y obliga a las negras a adoptar una postura defensiva, lo que puede conducir a desequilibrios materiales o estructuras de peones ventajosas para las blancas a medida que avanza la partida. Al liberar a la torre de sus deberes defensivos, esta captura inicia una reorganización dinámica de fuerzas, con el objetivo de explotar la actualmente incómoda ubicación del caballo blanco en D4 y líneas potencialmente abiertas contra el rey enrocado. Recuperar la torre inicia la etapa final de simplificación, con el objetivo de aprovechar la torre más activa y potencialmente explotar la colocación algo pasiva del alfil de las negras a medida que continúan los intercambios. Las negras recuperan el material recuperando el alfil, con el objetivo de simplificarlo hasta llegar a un final en el que el peón extra podría convertirse en un factor importante. Este control decisivo obliga al rey negro a una posición expuesta precaria, con el objetivo de desmantelar su escudo defensivo y potencialmente lanzar un rápido ataque de mate. La ruta de escape del rey ahora parece alarmantemente estrecha, como consecuencia de entregar las columnas centrales y permitir a las piezas blancas una influencia tan dominante. Arrebatar la torre en F8 solidifica la ventaja material de las blancas y elimina a un atacante peligroso, simplificando la posición hacia un final favorable. Considerando la amenaza inmediata al peón de G7 y el potencial de una mayor perturbación, la decisión de las negras de defender el peón es práctica, aunque concede una ventaja posicional significativa ya que las blancas mantienen el control de las columnas abiertas y persiguen activamente al vulnerable rey enemigo. Reforzar la cadena de peones para evitar cualquier infiltración en el flanco de rey y prepararse para potencialmente lanzar un ataque central más adelante. Estratégicamente, el alfil se retira a una casilla menos expuesta, buscando influir en la mayoría del flanco de dama y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey en el futuro, aunque su papel actual es principalmente defensivo, protegiendo contra cualquier infiltración inmediata en la columna B. Afirmar el dominio sobre las columnas centrales con el reposicionamiento de la torre indica un
Cambio significativo hacia la obtención de un control decisivo del núcleo del tablero. Garantizar la seguridad del rey se vuelve primordial ahora, ya que la incursión de la torre en la columna D abierta obliga a una rápida reubicación para evitar una mayor invasión y posibles problemas tácticos que surjan de las piezas blancas centralizadas. La casa del rey ocupa un lugar central cuando el caballo salta a la refriega, amenazando con ensartar al ya vulnerable monarca y alterar el escudo de peones de las negras. Retroceder el rey hacia el centro puede parecer prudente, pero también da un valioso respiro, atrapando potencialmente al alfil en G6 si las blancas logran reforzar la columna F. Proteger a tu monarca es primordial a medida que el tablero se simplifica. Este reposicionamiento aborda directamente las amenazas potenciales en el flanco del rey, preparándose para la consolidación defensiva. Desafiar la estructura central de peones con G5 intenta abrir un camino para el rey negro, pero también debilita el escudo de peones que lo protege, creando potencialmente nuevos objetivos para las torres y el alfil de las blancas. Reposicionar la torre en la séptima fila presenta una potente amenaza de penetración hacia el rey, alterando potencialmente la configuración defensiva de las negras. Al iniciar un intercambio aquí, las negras simplifican la posición, con el objetivo de activar la torre en la columna D y aliviar algo de presión sobre su rey. Esta decisión señala un cambio hacia un final donde la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales. Un jaque audaz, que toma la iniciativa para perturbar la ya comprometida seguridad del rey de las negras y obliga a un importante intercambio de material que promete simplificar la posición de manera ventajosa. Enfrentar repentinamente un control descubierto requiere una acción inmediata y decisiva para proteger a la monarca. Recuperar el caballo inicia una transición crucial en el final del juego, con el objetivo de eliminar el potencial de peón pasado de las negras y aprovechar la ligera ventaja material de las blancas para obtener una ventaja decisiva en la carrera de peones. Desbloquear el alfil ahora parece un intento razonable de devolverlo al juego, pero la amenaza inmediata en la columna D es preocupante. Una maniobra atrevida. CC5 apunta inmediatamente al peón C, y simultáneamente apunta a alterar la estructura de peones D. Las negras y potencialmente abrir líneas para la actividad futura del caballo, forzando una respuesta reactiva de las negras. Abrir el flanco de dama con ese avance de peón tiene como objetivo crear contrajuego, potencialmente tomando el control de la columna A o forzando un cambio de dama más tarde. Pero deja al rey blanco un poco más expuesto en el centro si las negras pueden orquestar una mayor presión al desplegar al rey desde su esquina defensiva. Esta decisión busca activar al monarca, transformándolo en una pieza de combate capaz de sostener la estructura de peones y potencialmente influir en las casillas centrales a medida que se materializa el final. Saliendo del amenazado avance de peones, el rey negro se aventura fuera de su escudo protector de peones, con el objetivo de participar directamente en las escaramuzas que se desarrollan en el final del juego, liberando el potencial central del rey. El monarca inicia una audaz marcha hacia el corazón del tablero, con el objetivo de unirse a la refriega y ejercer influencia sobre casillas cruciales. El rey se aventura audazmente en la refriega, buscando alterar la mayoría de peones blancos en el flanco de rey, convirtiéndose en un participante activo en la lucha central. Fortalecer la cadena de peones del flanco de dama solidifica la estructura de las blancas contra
cualquier avance negro, evitando que el oponente se afallance en las columnas abiertas del flanco de dama. Al desatar la tormenta de peones en el flanco de rey, las negras buscan perturbar la sólida estructura central de las blancas, con el objetivo de crear amenazas inmediatas o forzar concesiones antes de que las blancas puedan consolidar completamente su ventaja. Capturar el peón abre una diagonal crítica para la torre, amenazando con deshacer el escudo de peones de las negras y exponer al rey. El monarca avanza valientemente, buscando nuevos pastos en medio de la estructura de peones que se derrumba. Una apuesta audaz para explotar al expuesto rey blanco. Al solidificar la cadena de peones, G3 se prepara para una posible tormenta de peones en el flanco de rey, al mismo tiempo que crea un refugio seguro para el rey en G2 si es necesario. El rey negro, después de haber danzado por todo el tablero, se encuentra ahora en una posición precaria, vulnerable al avance del peón blanco y a la amenaza inminente de un posible ataque descubierto si las negras no tienen cuidado con la colocación de las piezas restantes. Iniciar una marcha del rey hacia el centro puede ser una maniobra astuta en los finales, con el objetivo de activar al monarca y ganar influencia sobre casillas clave. Detectar al rey de un oponente expuesto en la séptima fila después de una serie de intercambios es una oportunidad de oro. Arrebatar ese peón parece tentador, pero permite al rey blanco avanzar agresivamente y solidificar su presencia en el territorio negro. Restablecer el control central es primordial ya que los peones están a punto de convertirse en decoraciones reales. El monarca ahora se aventura en territorio potencialmente abierto, invitando a desempeñar un papel más activo en la carrera de peones en curso. El alfil retrocede, buscando una diagonal menos expuesta. El caballo salta a D3, con el objetivo de reposicionarse hacia el flanco de dama, quizás preparando una incursión posterior a C5 o B4 para disputar los peones avanzados de las negras. Desplazar el alfil a C4 tiene como objetivo disputar la estructura de peones central y potencialmente bifurcar los caballos, pero descuida la columna D abierta, dejando al rey expuesto a mayor presión. Desalojar al atrincherado alfil negro es primordial, ya que su posición en C4 es una espina constante, que restringe los avances de los peones blancos y ofrece una posible influencia táctica. El alfil redirige, con el objetivo de apoyar el avance del peón y potencialmente ocupar la ahora abierta diagonal de la dama en el flanco de rey, mientras también mantiene un ojo vigilante sobre el posible puesto avanzado del caballo blanco. Esta maniobra, que despeja el camino para que el caballo dé un jaque decisivo, tiene como objetivo forzar al rey negro a una posición vulnerable en el flanco de rey, lo que podría conducir a un rápido ataque de mate o una ganancia material significativa. El rey ahora se aventura en una posición central más activa, aunque potencialmente peligrosa, buscando unirse a la lucha por el control de las casillas críticas que conduzcan a una posible ruptura de peones. Al abrir el refugio del rey, la excursión del caballo a H6 apunta directamente a la integridad de la estructura de peones y se prepara para futuras incursiones hacia el expuesto monarca negro. Liberar el potencial del peón pasado en el flanco de dama ofrece una nueva vía táctica, aunque su avance exige un cálculo cuidadoso para evitar convertirse en un sacrificio de peón.